hoy día exponerles este libro que es El viaje de la heroína. Y se los quería exponer porque para mí fue uno de los primeros libros, o el primero que leí, que me hizo entender un poco a las mujeres como personas innatamente distintas a los hombres y reconocer que esas diferencias en realidad están bien y hay que valorarlas, ¿no? Entonces, bueno, por eso se los traigo y quería hacer dos disclaimers antes de empezar. El primero es que es un libro que se publicó en 1990, así que hay algunas, es un poco antiguo, yo no había nacido en ese momento, pero eso implica que hay algunas cosas un poco que quizás ahorita ya no son tan reales, pero creo que el mensaje general igual se mantiene. También puede entrar en algunas cosas, en algunos momentos en temas más de creencias y de ideologías que quizás a alguien no le resuenan, pero nuevamente creo que el mensaje general, más allá de los detalles, se mantiene. Y quería empezar con esta frase que dice, mi rol como feminista no es competir con los hombres en su mundo. Mi trabajo es vivir plenamente como mujer, disfrutando de mí misma y de mi lugar en el universo. Y la puse y la quería leer así tal cual porque siento que es una frase que resume mucho mi sentir y me identifico mucho con ella, porque siento que el mundo, la sociedad y el feminismo de hoy en día nos empuja lógicamente a valorar a las mujeres por igual que los hombres, pero para hacerlo busca que seamos iguales, ¿no? No respetar nuestras diferencias, sino que seamos igual de productivos, igual de inteligentes, igual de un montón de cosas, y por eso que se nos valore por igual. Y yo lo he vivido en experiencia propia, porque estudié una carrera muy masculina y trabajé también muchos años en una industria muy masculina, llena de hombres por todos lados, y me acuerdo en ese momento haber pensado, yo soy igual de inteligente que mis amigos, igual de ambiciosa, igual de un montón de cosas, entonces no tendrían por qué tratarme distinto, no tendrían por qué haber diferencias entre nosotros. Pero luego, ahora viendo hacia atrás, me doy cuenta que ese soy igual a ellos y no tienen por qué tratarme distinto, implicaba esconder muchas cosas mías, incluso rechazar y renegar en contra de muchas cosas mías por ser mujer, como por ejemplo, creo que a muchas nos puede haber pasado, el tema de la regla, la menstruación, no sé cómo le dicen acá. Claro, los días que estaba con la regla tenía que seguir produciendo igual, ¿no? Porque los hombres son igual de productivos todo el mes. Entonces, tenía que tomarme 5 pastillas si era necesario en el día para poder trabajar y seguir produciendo igual. Otro ejemplo muy clásico son las emociones, ¿no? Somos más emocionales, pero en el ambiente laboral, para que no se nos juzgue de muy sensibles o locas o que nos tomamos las cosas personales, tendemos a reprimir estas emociones, ¿no? Y bueno, otros muchos ejemplos que me imagino que cada una tendrá. Pero eso para mí, eso era la igualdad, ¿no? Y felizmente en algún momento del camino me di cuenta que no iba por ahí, ¿no? O sea, yo no me sentía 100% identificada con eso, al menos yo creo que para muchas mujeres puede funcionar, pero para mí no. Y por eso creo que esta frase encaja mucho con lo que siento, porque al final creo que lo que se trata es, sí, los hombres y las mujeres somos igual de valiosos, y se nos tiene que reconocer por igual, pero eso para mí tiene que ser reconociendo y valorando nuestras cualidades y nuestras diferencias, poniéndolas al mismo nivel. Hacer una pequeña introducción y también quería hablar un poco de la energía femenina y masculina porque voy a hablar mucho de hombres y mujeres, pero esto va más allá de ser hombre como hombre o ser mujer, ¿no? Sino creo que muchas están ya familiarizadas, pero cuando hablo de femenino y masculino hablo más de las energías femenina y masculina. No sé si han escuchado el concepto de yin, yang o la energía del sol y la luna, ¿no? Y hay varias diferencias, creo que las principales es que las mujeres, bueno, somos más emocionales, los hombres más racionales, la energía femenina es más intuitiva, mientras que la masculina es más lógica y pragmática, somos más creativas, somos cíclicas, como decía este tema de la regla, ¿no? De la menstruación. Y otra cosa que me parece importante resaltar es el tema de la nutrición, crianza, que está medio al final, porque siento que por ser un rol que normalmente ha implicado ser amas de casa, un poco desvalorizar a la mujer, puede tender a rechazarse este rol como más que la mujer tiene que querer criar, nutrir, cuidar, pero no por eso significa que en verdad no sea valioso, y creo que la gran mayoría de mujeres sí tienen, no todas, pero tienen mucha inclinación y les llama la atención y les gusta poder crear y nutrir un hogar, ¿no? O un proyecto, lo que sea, pero esas ganas. Y bueno, y con esa larga introducción, ahora sí entramos
al libro específicamente, la autora, el viaje de la heroína, un poco lo que nos dice es que la vida y el viaje de una mujer es un poco distinto al del hombre. El hombre normalmente está más enfocado en metas, en lograr cosas, en el éxito, mientras que la mujer, ella lo divide en estas 10 etapas, ¿no? Que vamos a ver en detalle cada una, pero yo lo dividiría en 3 grandes etapas, que son los del 1 al 4, es un poco lo que el mundo y la sociedad te enseñan, lo normal. Del 5 al 8, cuando nos damos cuenta que algo tiene que cambiar, y bueno, el 9 y el 10 es un poco más la integración de ambos mundos. Y todo esto empieza en el contexto de que hoy en día vivimos en una sociedad que valora mucho las cualidades masculinas, como decíamos, la inteligencia, el empuje, eh, y premia todo esto con, lógicamente, dinero, prestigio, digamos, que se los premia por tener todas esas cualidades, ¿no? Y a las mujeres, en la medida que también tengamos estas cualidades y seamos iguales, también se nos premia, pero muchas veces incluso ni siquiera en la misma medida, ¿no? La brecha salarial tan famosa de la que tanto se habla. Y eso genera 2 cosas, el alejamiento del femenino y la identificación con el masculino. Y ahí entramos a la primera etapa, que es el alejamiento del femenino, y esto yo lo explicaría como cuando una niña nace, tiene 2 grandes referencias en su vida, la mamá y el papá. Lógicamente la mamá representa todo lo que es ser mujer, uno ve en su mamá lo que significa ser mujer. Pero muchas veces, y esta es una de las cosas que siento que ya cambió, pero en 1990 todavía era muy válida, es que representa ese rol restrictivo, ¿no? De una mujer que normalmente es ama de casa, que se la ve como inferior, frustrada, que no persiguió sus propios sueños. Entonces, una niña naturalmente no le llama la atención eso y quiere alejarse un poco de eso. Y quería si uno de ustedes me puede ayudar leyendo, ahí he puesto unas citas que pone la autora que son pacientes de ella, que son cosas que le cuentan. Y no sé si alguna me puede ayudar leyendo la más grande, la que está a la izquierda. Pregunta si quiere leértela Espe o Paula. Espe, ¿me quieres leer esa cita? Hola, sí. Hola. A ver, de niña veía a mi madre frustrada, controladora, amargada y rígida. No quería ser nada como ella, quería ser como mi padre, a quien veía como flexible, exitoso, satisfecho con el trabajo. Mi madre nunca estaba contenta. En ese momento nunca se me ocurrió que su éxito era a expensas de ella, o que su odio a sí misma o los mensajes mixtos que me daba tenían su origen en la forma en la que la sociedad trataba a las mujeres. Gracias. Y creo que me gusta poner estas citas porque siento que resumen muy bien el sentimiento, ¿no? Puede ser exagerado, puede que ahorita ya no se mantenga al 100%, pero creo que como mensaje general sigue siendo muy válido. Y esto genera un alejamiento de un poco rechazar todo lo que significa ser mujer y todo el femenino. Por el otro lado, la niña ve a su padre y en él ve lo que significa ser hombre, y a él se lo ve más como el exitoso, independiente, el que está fuera de casa, el que es el proveedor, y lo identifica mucho más con poder y glamour incluso, ¿no? Entonces, lógicamente, lo que la niña busca es identificarse más con ese masculino. Entonces, Paola, no sé si me podrías ayudar leyendo también la primera cita. Sí. Hola, hola. Hola. Ya. De niña veía a mi padre como un dios. Para mí no podía hacer nada mal. Era el amor de mi vida. Lo extrañaba en las noches porque rara vez llegaba a casa para la cena. Debe estar haciendo algo importante, pensaba yo. Cuando estaba en casa yo quería su atención, su aprobación, su conversación. Actuaba inteligentemente y escuchaba. Tenía una actitud superior hacia otras mujeres, quería pensar como un hombre. Me perdí muchos aspectos de mi vida en mi búsqueda para identificarme con los hombres. Definí que para que cualquier cosa valga la pena tenía que ser difícil, concreta y cuantificable. Ese es nuevamente el sentimiento y eso hace que muchas mujeres terminen identificándose mucho más con los valores masculinos. Y luego, después de haber ya tenido, de haber sido criada en este mundo, ¿no? La niña o heroína, como le llama la autora, sale al mundo y le toca enfrentar distintas pruebas. Esta parte la voy a pasar un poco rápida, pero un poco a través de eso descubre sus fortalezas y empieza a superar sus debilidades. Y después de todo este camino de pruebas, llega a lo que siempre buscó, que sería el tesoro del éxito.
Y esto se puede ver como lograr un título, un ascenso en el trabajo, lanzar tu negocio, una exposición de arte, lo que sea, dependiendo de lo que hayas elegido dedicarte. Pero acá la autora plantea que se entra en un círculo vicioso, que empieza con la parte de arriba, en donde el éxito que tienes, y cada vez más éxito, genera más demanda sobre tu tiempo y energía, y eso lleva a que tengas cada vez menos tiempo para valores femeninos, como cosas creativas, arte, incluso estar en la casa para la que se identifique con eso, hijos o lo que sea. Y eso genera al final una sensación de nunca ser suficiente, ¿no? Nunca soy suficiente en mi trabajo, nunca soy suficiente en mi casa, o en mi caso era el baile, por ejemplo, nunca puedo bailar lo suficiente, etc. Y eso nos lleva, como muchas veces ni nos damos cuenta, o la mujer no se da cuenta, se esconde con más trabajo simplemente, y entras en un círculo vicioso. Entonces, acá alguna de ustedes, si quiere leer este. No importa cuánto trabaje o lo buena que sea en eso, siempre me quedo corta. Trabajo largas horas, traigo nuevos clientes, mi trabajo es creativo, pero de la forma en que el sistema está hecho, no puedo ganar. Cuando mi padre trabajaba largas horas, llegaba a casa a una esposa que le preparaba la comida y se encargaba de su ropa, sus hijos y su hogar. Yo no tengo una esposa. Mis hijos se quedan con poco. No tengo tiempo para sexo y ni puedo imaginar lo que sería tener tiempo para mí. Siento que la única forma de mantener mi carrera y tener una familia es si soy dos personas. Amo mi trabajo y amo a mi familia, pero quiero a alguien que me cuide a mí. Gracias, Gaby. Bueno, nuevamente, el sentimiento que trataba de transmitir. Y aquí llegamos a la segunda etapa del viaje que les comentaba, que es cuando esta heroína se da cuenta de que algo no funciona en su vida. Y esta siguiente etapa la autora le llama despertar los sentimientos de aridez espiritual y lo compara con una muerte. Y lo que dice que pasa aquí es que se da cuenta esta mujer que la vida que ha llevado y el cumplir con todo lo que tenía que hacer ha generado efectos en su salud emocional, incluso en su salud física también muchas veces. Y un poco yo lo resumiría con esos 3 pasos que pongo abajo, que es primero sentir una sensación de que algo no está bien, algo falta, estar fuera de sincronía, no, que la vida no era lo que te habían prometido, ¿no? Y eso lleva a una sensación de aridez espiritual, que es como que si la llama interna se apagara, ¿no? Como toda esa vida que te prometieron, si eres una niña buena, si sigues todos los pasos, si haces todo lo que tenías que hacer, vas a ser feliz en algún momento, pues ya llegaste a eso que te prometieron y en realidad no eres feliz. Y ahí como algo se apaga. Y en algunos casos muchas mujeres se quedan ahí, y en otros casos hay algunas que pues pueden decidir que algo tiene que cambiar y es donde empiezan a decir que como basta. Y eso lleva a lo que se le llama la autora iniciación y descenso a la diosa, que normalmente está precedido por una situación específica, como puede ser un divorcio, perder el trabajo, un fracaso, cualquier cosa, cualquier cosa que pase en la vida, normalmente no siempre, pero la mayoría de veces, ¿sí? Y eso lleva a lo que se conoce como la noche oscura del alma, no sé si han escuchado esa expresión, pero es esta bajada a lo que ella llama como un mundo subterráneo, ¿no? Oscuro, desconocido, hay mucho sufrimiento involucrado, pero ahí la heroína se enfrenta con cosas que no había visto antes, ¿no? Por ejemplo, ve su lado oscuro, su sombra la reconoce como parte de ella, bueno, reclama cosas que antes rechazó, su cuerpo, sus emociones, también empieza a desenmascarar identidades que ella se había creado para el mundo, pero que se da cuenta que en realidad no son ella misma y no van con ella. Y bueno, también sufre porque perdió mucho tiempo en todo esto, ¿no? Y después de este proceso, que puede ser largo, puede ser corto, y normalmente incluso desde afuera se puede ver como depresión o como un periodo de introversión, se da el renacimiento. Y este renacimiento ya la heroína, digamos, sale de este mundo subterráneo como una persona transformada. Ya no es la misma, incluso la familia se puede sorprender porque ya no es la buena, la que siempre dice que sí a todo, ya no está dispuesta a sacrificarse a sí misma. Ay, pero decías los... que sí siempre. Ahora ya no. Tal cual. Y un punto importante de esto que menciona la autora, ¿no? Es que debe cortar la relación con su mayor fuente de validación, que normalmente es un masculino, ya sea papá o una pareja, pero en el que siempre buscaba validación y aprobación, y debe darse cuenta que
esa aprobación ahora se la tiene que dar ella misma, ¿no? No significa cortar la relación, pero un poco cambiar la forma en que ésta se daba. Y bueno, después de esto, lo que le nace a la heroína es un anhelo urgente de reconectar con todo lo que es femenino. Yo lo he dividido en dos. Por un lado son las cosas que son inherentes a nosotras como mujeres, serían la tierra y sus ciclos, lo que hablábamos, la menstruación, incluso hay mujeres que empiezan a conectar con las fases de la luna, reclamar el cuerpo, y desde un lado más de quiero cuidar a mi cuerpo, que necesariamente ahí tengo que hacer dieta por una imagen que alguien me vende, ¿no? Sino comida más nutritiva, ejercicio que haga bien, todo lo que implica cuidar el cuerpo, bueno, las emociones y la sexualidad. Y por otro lado también con aspectos, y esto sería más como formas de ser del femenino que no siempre se ven. Acá la autora llama abuela araña, pero es una cualidad como de una abuela, ¿no? Que siempre te cuida, que está ahí, que te apoya, que te guía, como ese amor que a veces en muchas mamás falta un poco a veces. La preservadora, que es la que se encarga de generar conexiones, es la preservadora de vida, que genera conexiones, comunidades de mujeres, y se encarga un poco también de cuidar de los menores y de los más necesitados. Y bueno, la creadora, pero la creatividad desde un lado más fluido, no como exigente, estoy trabajando, entonces tengo que crear, sino desde un lado más fluido, como de mujer. Luego, la última etapa de este paso es sanar la ruptura de la madre con la hija, y eso va más allá, o sea, sí implica también la relación con la mamá, pero va más allá de eso, implica sanar un poco lo que el femenino representa para el mundo y la sociedad actual. Y esto lo hacen a través de algunos actos, por ejemplo, ver los actos ordinarios como sagrados. Ahí he puesto como, hay mujeres que les gusta cocinar, pero hay otras que les gusta la jardinería, o pintar, o salir a caminar al parque, estar en la naturaleza, cosas que antes no le prestaba atención y que ahora las empieza a ver como sagradas. También, bueno, ya hemos hablado, comunidad, naturaleza, y ahí es donde se empiezan a hacer círculos de mujeres, ritos de paso incluso de la menstruación, la menopausia, etc. Luego también se busca la figura de la abuela como guía. Muchas veces se empiezan a buscar mitos relacionados a lo femenino, que los mitos nos ayudan a entender nuestra experiencia, le dan un poco de sentido a nuestra experiencia, y muchas veces no hay mitos. No hay muchos mitos que te hablen de mujeres, ¿no? Entonces se empieza a buscar mitos de diosas y de heroínas, y se reclama también a la mujer loca, que es un poco esta bruja que sale en muchas historias, pero que al final termina siendo esa sombra nuestra, ¿no? Esa parte oscura que en realidad todas tenemos y muchas veces rechazamos. Igual, la autora sí menciona que es importante perdonar a la madre para poder recuperar el poder femenino, porque si no se le perdona, ¿no? Y se le sigue culpando porque fue una mala madre o porque no nos dio lo que necesitábamos, nos quedaremos siempre como una hija en espera, ¿no? Esperando que alguien externo, y que ella específicamente, nos valide y nos dé lo que necesitábamos, cuando al soltar eso aprendemos que en realidad quizás ella no puede, pero nosotros sí podemos darnos esa validación a nosotras mismas. Y bueno, aquí termina esta segunda etapa, y ya la última es un poco recuperar también ese lado masculino, que obviamente también es importante, ¿no? Solo que hasta este punto la vida de esta heroína había estado guiada por un masculino, pero herido o desbalanceado, que tiene, bueno, esas características que pongo ahí, pero en general es crítico, es destructivo, es muy exigente, no considera las limitaciones de nuestro cuerpo, las limitaciones humanas en general, no considera los costos para los demás, digamos que es muy perfeccionista y no te deja un descanso, ¿no? Pero una vez que ya la mujer ha reconectado con toda esta parte femenina, puede sanar a este masculino herido y conectar con un masculino sano, que al final es ese que también necesitamos como mujeres, porque da la estructura, da el soporte, y la autora lo llama como el hombre con corazón, porque es un masculino, pero que mucho más bondadoso y más un apoyo que una fuente de exigencia. Y bueno, luego esto daría pie a lo que es el matrimonio sagrado, que es un poco valorar ambos aspectos en la misma medida. Y no sé cuánto tiempo voy, pero ya con esto casi termino. Bueno, y esto simplemente la autora lo pone como para reconocer que al final somos más que una dualidad, ¿no? Este planeta y este mundo está lleno de polaridades, masculino, femenino, bien, mal, todo eso son polaridades, pero al final un poco reconocer que somos seres
parte de la divinidad, y ahí es donde viene el tema de las creencias, pero que va más allá de eso, y que tenemos que valorar tanto nuestro lado masculino como nuestro lado femenino, porque ninguno puede vivirse en el otro. Y para terminar, quería terminar con esta frase: la clásica historia de heroísmo ha terminado. Esa forma de hacer las cosas ha afectado enormemente el cuerpo y el alma de la mujer y también de la tierra. El viaje de la heroína no es uno de conquista, sino de aceptación, de aceptar sus partes no nombradas y no amadas. El trabajo de la heroína es alumbrar el mundo al amarlo, empezando por amarse ella misma. Y bueno, conforme la heroína, en este caso, valore por igual a sus emociones y a su intuición y a su parte, su alma, en la misma medida que valora su mente y a todo lo racional y lo práctico, y la autora dice que se sana a sí misma y va sanando el mundo también. Como has explicado el libro, me entran unas ganas de leérmelo porque me he sentido muy identificada en muchísimas cosas, sobre todo ahora mismo. Muchísimas felicidades. El tema es maravilloso y como decía la compi, yo quiero ya leerme el libro porque sí, yo creo que las que somos una generación, yo me he visto muy identificada y además con el proceso que en mí misma voy viviendo, yo decía, wow, o sea, esto está escrito. Ale, felicidades. Lo has hecho fantástico. Me ha conectado muchísimo también, no solo el tema, que me encanta. He tomado apuntes y todo, me quiero leer el libro también. Has transmitido esa emoción, esa inspiración. Porque estás acá contándonos ese libro que te conectó a ti y por lo visto, por lo menos hasta ahora las tres, nos ha intrigado y nos han dado ganas de leer. Y el libro yo me he visto muy reflejada, o sea, es verdad que ganas de comprarlo, pero me he visto en varios procesos que hablabas, lo de la noche oscura del alma, es brutal, eso te toca la patata cuando lo vives y verlo ahí reflejado pues es impresionante. Así que enhorabuena y por muchos más. Gracias. Gracias por regalarnos esto, súper bonito. Bueno, a todo lo que dijeron mis compañeras, primero esto que te acabo de decir, el agradecimiento. Segundo, súper claro todo lo que has expresado. A ver, todo lo que dijeron las chicas, no quiero repetir lo mismo, a mí me encantó el tema y sí que me hizo pensar en esto de, claro, yo hoy me veo buscando emprender, ¿no? Emprendiendo, digo, las reglas del emprendimiento no fueron puestas por las mujeres. Entonces, en todo lo que hablabas, yo miraba esa realidad y digo, estamos empezando a crear nuestras propias reglas del emprendimiento que van de la mano con todo ese femenino incluido. Entonces lo vi como, digo, sí, me hace sentido, mira, un libro de 1990, pero hoy lo estamos empezando a integrar muy de a poquito y cada vez hay más de estas comunidades de mujeres emprendedoras que dicen, no, a ver, yo quiero maternar, yo quiero tener mi familia y quiero emprender y no tiene por qué estar peleada una cosa con la otra. Entonces es como que vi todo ese discurso plasmado en ese libro y la verdad que es fantástico. Hermoso. Muchas gracias. Bueno, Ale, enhorabuena y muchas felicidades. Estoy de acuerdo con todas mis compañeras bueno, que ha sido un tema para mí súper interesante y creo que muy necesario también de hablar y de normalizarlo. Entonces, me he sentido también muy identificada por el momento en el que estoy y tanto como emprendedora y como futura mamá, ¿sabes? También me he sentido identificada en el perdonar a la madre, ¿no? Mi relación con mi madre toda la vida ha sido un poquito tensa. No sé todavía el motivo, pero sí que es verdad que me ha hecho un clic en decir, ¿por qué no disfrutar más de otras cosas con mi madre? Entonces te lo agradezco mucho. Así que nada, y... Ale, o sea, me encantó, bueno, el tema. Igual que todas, yo me siento más que reflejada. Ese viaje de heroína, ya llevo mucho tiempo en ese trayecto. Y en cuanto a tu exposición, bueno, veo, o sea, se te notó la pasión, se te notó que la conexión. Yo creo que cualquier tema que uno exponga, lo importante es que uno conecte. Eso es como el baile. Entonces yo creo que en ese instante, claro, puede dar algo de nervios por la exposición a los demás, pero como lo dominas,
se te nota, entonces, y se te notó la conexión. Yo creo que a la medida que cuando uno va teniendo más prácticas de hablar en público, ya después uno se come el escenario. Es un tema, sí, a lo mejor es tu primera vez así, pero después, como dominas el tema, pues se te ve muy natural. Entonces, yo creo que a la medida de que tú, si quieres exponer en otras ocasiones, se te va a ir viendo mejor en el sentido de que se te va a ir más segura en cuanto al escenario, pero en cuanto al tema, genial. Así que muchas gracias. Bueno, Ale, enhorabuena. A mí es un tema que me ha encantado, es como cuando he conectado y estaba este tema aquí, digo, pero ¿cómo puede ser? Porque es un tema que yo creo que ahora está muy latente con todo el movimiento femenino, que me parece tan interesante y tan necesario que de integrar y de sentirnos como que estamos acompañadas en estos procesos y ya está. Eso. Muchas gracias. En verdad, gracias porque realmente esto del femenino y masculino es un tema que a mí me apasiona, me encanta y siempre estoy buscando más información y todo y que me digan que sí valoran eso porque yo a veces decía, ya, pero este libro, y que ya se expone en un libro, pero ¿qué más se llevan, no? O sea, siento que falta una parte práctica o no sé, pero si ustedes, o sea, lo valorarían igual simplemente por el hecho de compartir, en verdad no sé, me hace muy feliz. Sí, bueno, Maricruz ya decía, yo tenía una mala relación tensa y no sé por qué con mi madre. Sí, pues siempre me he llevado mejor con mi padre que con mi madre, la verdad. No sé muy bien por qué. Todavía no he llegado a ese momento de saberlo. Y pensándolo, sí que he cogido muchas cosas de la parte masculina, ¿no? De mi padre, el emprendimiento, sí. Mi madre para eso es mucho más, pues a lo mejor miedosa. Entonces, no te podría decir la mala relación por qué ha sido. O, no mala tampoco, pero como muchas diferencias. Entonces... ¿Y eso en qué ha afectado? Jo, que discutíamos un montón, siempre, Ajá. claro, Sin saber por qué. sin saber por qué, efectivamente. ¿Tus valores se han visto, porque hoy vamos a hablar de valores, se han visto afectados por ello? Posiblemente sí, claro. Sí, sí. De hecho, decías que de tu padre has adquirido el emprendimiento. Sí, mi padre es una persona muy emprendedora, muy trabajadora, que mi madre no es que no lo sea, ¿eh? Pero es diferente. Mi madre es una persona como que, por ejemplo, ¿no? Mi hermano, yo sí que le veo que es más como mi madre, ¿no? Que no es tan emprendedor, a la hora de trabajar necesita más que les dirijan, no son echados para adelante, como a lo mejor yo y mi padre, ¿no? O mi padre y yo, perdón, por adelante por esa parte. Entonces, sí que es verdad que yo he cogido muchas cosas de esa parte masculina en la que de verdad estoy súper orgullosa. Y bueno. Claro, pues son tus valores. Estás orgullosa porque son tus valores. Sí. Buenísimo, fenomenal. Sí. Quien quiera hablar del tema, porque decía muy bien Espe, yo hablaría de esto. Así que vamos a aprovechar un ratito y hablar sobre el tema y cómo nos ha afectado, cómo está nuestra energía femenina, cómo está nuestra energía Yo masculina. también quiero hablar. Venga, adelante. Hable. A ver, yo lo que me estaba dando cuenta, bueno, me he sentido muy identificada por el proceso que estaba ella contando, cuando, por ejemplo, en un momento dado, estás muy claro, ahora lo veo y lo siento así cuando miro hacia atrás, pero sí que es cierto que en un momento de la vida yo construí un personaje que tiene mucho que ver, va muy con todo lo masculino, dejando un poco aparte el lado femenino, aún habiendo sido madre y teniendo 3 hijos. Todo se enfoca mucho a lo laboral. Y cuando a raíz de mi tercer embarazo y de tener a mi hija, doy un carpetazo y digo, esto no puede seguir así, aquí hay algo que cambiar. Y es como que empiezo a volcarme mucho en lo femenino. Y es cuando decido irme a vivir a otro sitio y cambiar. Y en ese estar muy volcada de lo femenino, dejo atrás lo masculino. Bueno, ahí un pifostio. Y ahora estoy en el momento de equilibrar. Por ejemplo, ayer en una situación
sentí que tenía que coger la fuerza de lo masculino, porque me lo estaba requiriendo. Entonces, cuando terminé esa situación, dije, joder, es que es el equilibrio, es volver a recuperar lo femenino sagrado en mí, cogiendo todo lo que he aprendido durante toda mi vida, que he estado muy en lo masculino. Pero no es una cosa u otra, es el equilibrio de no rechazar esa parte masculina que por un momento la rechacé porque la sentía como que no era mía y recuperar lo femenino. Siento que ahí está el equilibrio y el éxito de la mujer. Y como bien decía el libro o las chicas, no sé quién lo ha dicho esto, es qué difícil es con esta parte masculina, con esa parte femenina, emprender desde lo creativo. No sé si me estoy explicando, porque lo tengo todo como en mi cabeza y en mi sentir, pero es, ahora lo que se nos presenta en la vida o se me está presentando a mí es, tienes la opción de coger tu versión antigua, con la que yo no me siento identificada, pero sí que he cogido herramientas. Porque la nueva todavía es como que está un poco que... La nueva está, y será seguramente como yo la tenga internamente, con una falta un poquito de confianza. Entonces, ahí es, por eso este tema lo veo tan importante, el hacer debate y el poder sentirnos tribu y círculos de mujeres y de hombres, porque sé que con este sentimiento hay muchas personas como yo, en un proceso de quiero ser quien soy realmente, pero me cuesta mucho exponerme al mundo sin coger la antigua versión. Eso requiere para mí, como mucha presencia, mucho enraizamiento y mucho confiar en quién soy, aunque lo de fuera esté un poco en contra. Así que gracias, Ale, por haber traído este tema que me parece tan sanador. Fíjate lo que te digo, sanador. Buenísimo. Aportamos un poquito más. Sí. Yo quería decir sobre ese tema que en este tema de emprendimiento siento que se habla mucho también ahora desde este lado más femenino, ¿no? Que, como decía Gaby, la forma de emprender siempre ha sido muy masculina y para conseguir este objetivo tienes que hacer ABC, si no lo haces no vas a conseguir. Pero en verdad ahora desde el femenino también se habla mucho de, digamos, la mujer es más magnética, ¿no? No es de salgo y tengo que hacer porque esa es la única forma, sino al ser, y es un poco lo que ustedes decían, que yo he transmitido porque lo siento, lo identifico. Entonces, al ser simplemente una auténtica y conectar, termina trayendo cosas de manera mucho más fácil que con 1001 estrategias para conseguir un cliente. Entonces, es como un poco la otra forma de emprender más desde esta otra energía. Qué bonito esto que has dicho, Ale, porque es que lo has expresado maravillosamente bien, lo del magnetismo. Yo me veo muy, muy reflejada en todos estos pasos, ¿no? Todavía no he llegado a los últimos, todavía estoy en el camino, como decía Espe. A mí se me ha producido mucho conflicto desde que empecé en Escuela de Emociones con el tema, claro, al empezar a conocer, ¿no? Y venir de una mentalidad muy pequeñita y empezar a abrir mentalidad, básicamente el tema del emprendimiento, que los modelos que voy encontrando no me gustan. No me resuenan, no me resuenan. Y es que hoy estoy entendiendo que son muy masculinos, que no están impregnados de esa energía. Y me ha sido muy curioso que llevo como medio año con una cliente jovencita, tiene 28, 29 años, que viene del marketing y la publicidad, o sea, ella se dedica a esto en una empresa. Y ella va viendo la cantidad de dificultades que se va encontrando en el trabajo precisamente por esto. Y un día hablando con ella, digo, ¿cómo podríamos dar una vuelta a todo esto? Total, que está inaugurando una marca personal, vamos a decir, que es muy suya, muy desde esa energía más femenina o más equilibrada con lo masculino. Y fue como, creo que aquí podemos hacer algo juntas, ¿no? Porque es una versión diferente a los modelos que he ido viendo que me rechinan muchísimo. Ella me transmite algo muy diferente, mucha más conexión con la energía femenina, con la creatividad, con la lentitud. No ir ahí así como en primera línea de batalla. Y también me he sentido muy reflejada con lo que ha comentado Maricruz de la madre,
porque efectivamente las madres, por lo menos de nuestra generación, es que arrastraban mucho. Entonces ya el hecho de que nosotras podamos dar ese paso hacia adelante de conciencia, pues me parece una maravilla y que queda mucho por hacer en ese equilibrio y proponerle a nuestra compañera Ale un círculo de mujeres con este tema, con este, como decía Espe, me parece que lo ha dicho lo del seminario, pues igual que está el Camino del Artista, por ejemplo, ¿no? Que está basado en el libro de esta autora que ahora no recuerdo el nombre, así que se necesita, porque si no nos perdemos mucho al tener que estar como decidiendo entre, por ejemplo, ¿soy madre o soy emprendedora? Es que, y cuando ya tienes a los niños o a los hijos, ¿cuánto tiempo le dedico a? Y luego la creatividad, las actividades como para nosotras mismas más creativas, más de ocio, más del ser, pues que muchas veces es, no tengo tiempo porque tengo que, tengo que. Y todo esto requiere una observancia que a mí me ha dado una luz, esta exposición, flipante, o sea, que sanación total. Muchísimas gracias. Yo quiero aportar que yo lo veo como un viaje de autoconocimiento también, que es un camino de reconocer la identidad y estos personajes que nos vamos montando para sobrevivir, ¿no? Para salir al mundo y qué es lo que sí puedo mostrar y qué es lo que no. Y cuando decido salir desde ese lugar de energía masculina que es tan valioso como el de la femenina, pero si me quedo solo en un lugar, dejo de ser yo, y es eso que compartimos ya todas, de encontrar el equilibrio y de ir integrando en qué momento voy necesitando una energía u otra. Y también desde la crianza, empezar a transmitir que está bien lo uno y lo otro, y empezar a criar desde ese lugar, desde el lugar de no polaridad, sino de diferentes lugares que puedo ir recorriendo a medida que los voy necesitando. Lo cual es difícil y es una tarea grande porque a veces ni sabemos nosotros mismas o yo misma no sé en dónde me muevo o lo puedo observar, pero a la hora de actuar no sé cómo hacerlo. En fin, es un viaje de autoconocimiento valiosísimo que también nos deja ver que sí se puede y que somos uno, como la divinidad misma. Para mí también es revelador o es integrador saber que sí, no somos polaridades, no tengo que ser solo de una manera, soy como un bambú flexible que me puedo mover desde diferentes expresiones, ¿no? Muchas gracias. Pues a mí me gustaría compartir, también relacionado con la madre, siempre me llevaba muy bien con mi madre, es básico, pero es verdad que ahora he sido consciente de que desde pequeñita yo ya me rebelaba con esas costumbres que tenían, por decir, en mi casa somos 2 chicas y mi hermano mayor. Entonces mi hermano llegaba a casa tarde para cenar y prepárale la cena, que no sé qué, y yo no. Tiene 2 manos, sabe lo que quiere comer, hay un frigorífico, que no, que seguro que hay algo que no come por dejárselo a los demás. Pues es su problema. O sea, yo llego cansada y a mí nadie me prepara la cena. O sea, mi hermano ya tiene casi 30 años, creo que ya. Entonces ahora he sido consciente que desde pequeña, esos pequeños conflictos que tenía con mi madre, era por rebelarme y decir, somos iguales. O sea, no tenemos por qué, porque somos chicas, a estar contigo en la cocina, ni poniendo la mesa, ni haciendo las labores de la casa. Mi hermano, si vive aquí, también tiene que colaborar. Y ahora he sido consciente de esa rebeldía mía de pequeña, que a lo mejor los pequeños, esos conflictos que tenía con mi madre eran por si me llevo de lujo con ella, pero no me callaba. Mi hermana era más pasota, pero no me callaba. Y luego me ha llamado la atención y me acordaba de Espe con una conversación que tuvimos el otro día relacionado con el círculo de mujeres, que últimamente me resuena. ¿Te acuerdas, Espe, que lo hablamos? Y se ha dado el caso que inconscientemente quizás he montado un círculo de mujeres con unas amigas. No se conocían de nada y el año pasado justo las presenté a 4. Se llevan de lujo y tienen esa necesidad porque cada una tiene vidas distintas pero paralelas. Se han hecho una piña, que es una pasada, y además cada vez que nos encontramos y hacemos una quedada lo necesitan porque tienen muchos problemas en casa, son madres que tienen que ser emprendedoras, trabajar fuera, trabajar dentro, el marido tiene no sé qué, los hijos tienen adolescentes y ese espacio de quedar todas, de pasarlo bien, además, morretes rojos, yo voy siempre con los labios pintados de rojo, digo, ese día todas guapas, con los labios pintados de rojo.
Y no sé, es un espacio que cuando vamos a quedar, quedan con unas ganas, porque ya empiezan a tener esa confianza entre ellas, a contarse sus cosas, hablan por privado, porque necesitan, oye, ¿y tú cómo haces con tu adolescente? Pues no sé qué. Entonces me parece maravilloso Círculo de Mujeres para lo que sea, pero para tener ese espacio de crecimiento, de desahogo, de apoyo, porque tenemos que llegar a todo. O sea, las mujeres al final somos como pulpos. Tenemos que llegar a todo y en todo tenemos que estar bien. Y no se puede llegar a todo. Y luego ese mundo emocional tan espectacular que tenemos, que los hombres a lo mejor nos ven como las dramáticas, las que lloramos por todo, que si ven la regla ya estás otra vez, y quizás caemos en eso y no le damos ese valor. La regla es muy importante y ese ciclo es muy importante, porque gracias a eso voy a traer vida y tú no. Entonces, darnos ese valor, no estar, la regla, no, vamos a darle valor a ese ciclo nuestro. Y vamos a darnos valor en todo, en arreglarnos por nosotras mismas, pintarnos esos morretes rojos por nosotras mismas, da igual que estés casada, da lo mismo, no dejarte. Entonces, bueno, yo lo estoy experimentando de una forma que ha salido natural con este grupo de amigas y me encantaría también poder hacer algo para ese empoderamiento femenino. Pero no para dejar atrás a los hombres, porque claramente no somos iguales, lo que decías, ni biológicamente, ni de manera cerebral ni nada, pero sí que tiene que haber una igualdad de oportunidades. No que tengamos que llegar al poder y que haya paridad, ¿no? Hombres y mujeres 50-50, no, el que se lo merezca, pero que tengamos que llegar, o sea, que tengamos esa igualdad de oportunidades y de derechos, ¿no? Y obligaciones, por supuesto. Entonces, bueno, pues eso os comparto porque es un tema que es verdad que me toca mucho igualmente como vosotras la fibra. Fíjate, si no interesa dejar a los hombres atrás, que si pensamos un poco en que no somos cuerpo y somos energía y que nuestra energía no es ni femenina ni masculina, tenemos los dos componentes. De hecho, en esta vida soy mujer, pero en otras he sido hombre. ¿Por qué voy a dejar a los hombres atrás? Me hubiera dejado atrás a mí misma, ¿no? Ahora tengo que aprender desde la energía femenina, pero he aprendido desde la energía masculina. Esto me recuerda al mapa que vimos cuando hicimos Enneagrama el segundo día. Es como si nos estuviéramos moviendo en el rol que nos han dicho, tienes que estar ahí porque eres mujer. Cuando tenemos un mapa entero y cuando te mueves en ese rol, solamente en ese rol, sin tocar el otro, te sientes mal, te sientes encajonado en casa fregando y con los niños. Y cuando te mueves solamente en el otro, soy mujer, pero puedo hacer lo que hacen los hombres, y entonces si yo fumo, fumo más. Si emprendo, tengo que emprender con agresividad. Cuando te mueves en el otro tampoco va contigo, porque estás dejando la parte de la energía femenina. Tienes que hacerte un recorrido por todo el mapa y utilizar todo lo que tienes, sin etiquetas. Da igual si es femenino o masculino, nos queda mucho trabajo por hacer. Cuando nosotros pusimos nuestra empresa, Escuela de Emociones, con el logo que veis abajo cuando entramos en el hotel, y empezamos a hacer formaciones en empresa, no nos salían formaciones en empresa. Alguien nos dijo, tenéis un nombre muy femenino. Y evidentemente desde un nombre muy femenino no nos llamaban empresas. Dijimos de utilizar un Remington Steel. ¿Habéis visto la serie Remington Steel? Que para quien no lo sepa es una agencia de detectives, que es una mujer la detective, pero como no le contrataba a nadie, se inventó un hombre de pacotilla, que estaba buenísimo, y ese hombre de pacotilla, a ese sí le contrataban, aunque no tenía ni idea. Quien hacía el trabajo era ella. Y nosotros montones de veces, hasta no hace demasiado tiempo, también lo hemos hablado, de tener un Remington Steel para que en empresa nos contraten. Porque a dos mujeres en empresa, ¿para qué te contratan? Pues para temas de mindfulness, que son femeninos. Y tuvimos que cambiar nuestro nombre a ESEM, Escuela de Emociones Training, con colores azules, no verdecitos como nos gustaban, porque era más masculino y pues nos daba entrada en empresas. Y así nos ha ido mejor. ¡Qué pena! Como si ellos no tuvieran... ¿Qué es un nombre? Escuela de Emociones es femenino. ¿No tienen emociones ellos? ¿No pueden aprender de ello? Pues no, aquí lo veis. Así que nos queda mucho trabajo por hacer para equilibrar todas esas energías. Y luego saltaré a otro tema relativo también con la maternidad y demás. Está un poquito, pero vamos a seguir con este que estábamos ahí. Gaby, que quería hablar. Y yo para aportar algo más a todo lo que ya dijeron, primero, bueno, ya muchas veces mencioné que mi relación con mi madre siempre ha sido un enigma, pero sí que me la vengo trabajando muchísimo, sobre todo estos 2 últimos años lejos. Y hoy la voy a volver a ver y no sé qué va a pasar. Así que la próxima les cuento qué tal va.
pero sí que siempre es como que desvaloricé lo que representaba mi mamá en casa. Y me costó ver eso que sí aportaba mi mamá en casa. Aunque ella salía a trabajar, la misma cantidad de horas que mi padre. No es que no estaba. Pero como mi padre renegaba y le decía, ay, no, otra vez llorando, otra vez la boluda esta, otra vez. Claro, yo me identificaba mucho más con las cualidades que mi padre le daba valor. Entonces, sí, como que tomé mucho de esa fuerza del hacer y muy poco del detenerme, del sentir, del mirar. Y ahora el proceso que estoy viviendo en este punto de emprender tiene que ver con eso de buscar el equilibrio que decían ustedes, pero ese equilibrio no desde afuera, sino desde adentro. Desde, como decía Marian, o sea, mirar el mapa completo que tengo con toda mi caja de herramientas. Y sí que me pasé un mes súper introspectivo, a pura hipnosis, a pura meditación, a pura escritura, a puro todo, y saqué tantas cosas tan lindas de ahí. Y lo que sí puedo contar, que lo que me ha pasado a mí es cuando algo nace desde ese lugar, o sea, es una acción inspirada, que estar inspirado es estar en espíritu, o sea, que sale una acción tan alineada con vos que no hay modo de que salga mal. O sea, es una cosa que tiene un impacto que si lo hubieses planeado desde el marketing, desde no sé qué, desde afuera, no hubiera salido lo mismo, porque energéticamente no está igual diseñada. Entonces, cuando aprendí a que con la calma, con el recogimiento de, primero me escucho yo, ¿cómo empieza mi día? Primero conmigo, para adentro, y después el hacer, y después evalúo si hago o no hago, y me pregunto, ¿esto va conmigo o no va conmigo? ¿O va con Arilla o no va con Arilla? Y si no va, la respuesta es sencilla, es que no. No importa si me lo dice el mejor publicista del mundo, es que no va conmigo y ya, suficiente razón para no hacerlo. Entonces me parece que tenemos un universo tan maravilloso y tan abundante dentro nuestro y que lo estamos dejando de lado por mirar cosas que están fuera. Y me parece súper bueno empezar por adentro. Pero a veces el trabajo empieza por nosotros y ahí metemos la palabra sororidad, que se ha puesto un poquito más de moda. ¿No os suena? Sororidad. Sí. Es el apoyo entre mujeres, la hermandad entre mujeres. Particularmente en el trabajo que nosotros realizamos, desarrollo personal. La mayoría somos mujeres, la mayoría. 99% de las personas que estamos metidas en el desarrollo personal, como en otros movimientos sociales, porque los hay por todos los lados, en el que somos mayoría mujeres, pero voy a hablar del que conozco, 99% mujeres. Y mira las figuras famosas, Víctor Coopers, Tony Robbins, Mario Alonso Puig, Luis Galindo, Emilio Duró. Y hay mujeres buenísimas que no llegan. ¿Por qué una coach normal, como puede ser cada una de vosotras, no está en un auditorio ante 10.000 personas? ¿Por qué no la contratan? Porque nosotras, que somos quienes pagamos esa entrada, no lo pagamos. El problema no está en quién llega, el problema está en quién lo ve. Hasta que no aceptemos nuestra energía femenina y entendamos que quien está ahí, si es una mujer, no es peor que ser un hombre, porque nosotras mismas tenemos ese cliché puesto de forma ya no consciente. Y entendemos que un hombre nos habla mejor. Contactamos, de hecho, en comunicación contactamos mejor con los hombres. Pero ¿no es cierto que una mujer te entiende mejor? Si hablamos de sexualidad, nosotras sabemos lo que hay. A mí un hombre que no venga a hablar de sexualidad femenina. Sin embargo, no te puedes imaginar la cantidad de pocos coaches masculinos que hay con clientes femeninas, llenitos, pero llenitos. Porque a la mujer nos gusta más hablar con el hombre. ¿Dónde está la sororidad? ¿Dónde está el apoyo entre nosotros? ¿Dónde está no solamente el apoyo, la valoración de una mujer? Y en la exposición de Ale hablaba de la sexualidad, un punto que en este mundo hemos olvidado o lo hemos desequilibrado. Imprescindible tanto el cuerpo, el cuidado del cuerpo, como la sexualidad a la hora de entender el equilibrio energético, porque no somos iguales en ningún aspecto, ni tampoco con la misma edad somos iguales. Y todo hay que aceptarlo y todo hay que sacarle su partido, porque todo tiene un gran partido. Así que me parece que poner en moda, y si hacéis talleres de mujeres, que me parece estupendo, vamos a tratar de luchar
palabra que no me gusta, pero realmente es una lucha contra nosotras mismas por la sororidad, con quitarnos clichés. Y yo soy la primera, que a mi hermano le han puesto una denuncia por violencia de género. Sé que es una denuncia falsa. Y eso me hace que cada vez que oigo denuncias por violencia de género, como no es la primera que oigo, como he tenido clientes, ¿verdad? Que lo hemos tenido más buenas personas que nada, con denuncias de violencia de género, que dices, pero qué forma de aprovecharse para tutelar a niños. Te hacen rechazar ya directamente a cualquier persona que se pone un poco, y dices, ¿será verdad, será mentira? Y empezamos a rechazar nuestra propia energía por la sociedad y por lo que quieras, sí, pero rechazamos nuestra propia energía. Así que vamos a empezar a valorarnos nosotras mismas. Vamos a empezar a entender qué es lo que ocurre, a rechazar lo rechazable, porque nos perjudica a todos, y a valorar lo valorable, porque nos beneficia a todas. Si estamos en esta vida siendo mujeres es porque tenemos que aprender algo y tenemos algo que aportar al mundo. Y creo que queda mucho trabajo por hacer. Así que vamos a hacerlo. Has cogido el micro porque querías comentar. Bueno, es que has abierto la caja de los truenos. O sea, yo al principio he dicho, me apetece leer el libro, pero es que ahora esto es, bueno, cada vez que intervenís alguna, y a mí me surgen más cosas, ¿no? Sobre todo una que viene un poco al hilo de lo que tú decías. Yo sí que trabajo en un ambiente de mujeres. Somos el 98% mujeres. Y yo no he tenido tanta brecha entre mi energía masculina y mi energía femenina como hace tiempo cuando fui madre con mi jefa, que era una mujer que estaba en dirección, que era súper emprendedora, súper ambiciosa, pero que luego, analizando, yo he visto muchas de las cosas y hoy, escuchando a Ale, me he dado cuenta de muchísimas cosas y me ha reafirmado muchas cosas, ¿no? Hay personas que rechazan ese lado femenino porque piensan, aparte de que tengan modelo en casa, piensan que la única forma de llegar donde ellas quieren es teniendo ese modelo masculino de emprendimiento, de las cosas muy así, poca emoción, bueno, pero es que además no somos conscientes de lo que generan a su alrededor en un mundo de mujeres. Igual que contagiamos, hacemos piña y nos potenciamos de eso, una persona que tenga un poder y tenga esta parte tan fragmentada y se tire tanto hacia la otra y además a ti te está echando en cara que eso, fíjate, no está bien, el daño que hace. O sea, lo que puede ser una cosa potencial, por eso me parece súper importante que se hablen de estas cosas, porque esto no te estoy diciendo de los 90, esto hace relativamente poco, se jubiló el año pasado, o sea que te quiero decir que esto es muy reciente y todavía sigue pasando, hasta el punto de que tú no tienes ningún cargo, no tienes ninguna ambición, sino ir a trabajar y te sientes culpable por ir a trabajar y vuelves a tu casa y te sientes culpable por tener una familia, ¿no? Esto sigue pasando. Esto también lo tendrían que oír los hombres, ¿vale? O sea, me parece súper importante que nosotras nos nutramos de esto, pero a ellos hay que informarlos, por lo menos informarlos, porque muchas de las veces no conectan con su lado femenino y se hacen raíces en su lado masculino por creencias. Y también está haciendo lo mismo que hacíamos nosotras, entonces es como tirar cada uno para un lado. Cuando se entienden las cosas es cuando se empieza a cambiar, cuando te las enseñas y tú las entiendes, las integras y las cambias. Si esto ellos no lo escuchan, tampoco les estamos dando la posibilidad. O sea que ahí hay otra fila para entrar, ¿no? Luego, bueno, ya os digo que es que igual cortarme, porque yo aquí empezaba el equilibrio. Ale, me ha encantado cuando has dicho el yin y el yang, ¿vale? El sol y la luna. Y yo estaba pensando ahora cuando os estaba escuchando. Encontrar ese equilibrio, me parece que lo decías tú, Ana, encontrar ese equilibrio yo me estoy imaginando, o sea, el sol y la luna salen todos los días y van su baile. También está cuando está la luna, cuando está el sol. A veces la luna también está a la vez que el sol. Podemos ver las cosas a la vez y no pasa nada, está correcto. Es así, nadie lo impide, no se acaba el mundo y esto es así, lo aceptamos. Entonces, es lo mismo que tenemos que hacer nosotros con nuestra energía. A veces viene una, a veces tiene que estar la otra, a veces ninguna y esperar a ver qué pasa y a veces están las dos y no pasa nada. Y ya la última cosa, es hacernos conscientes del valor de las palabras una vez más. Todo eso que llevamos entrenando que a mí me sale fatal,
que nos decís siempre vosotras, dilo de otra manera, porque el valor de las palabras es cierto, ¿vale? Ha habido una palabra que a mí me venía a la mente que nos ha hecho mucho daño, es el demostrar. Es que hay que demostrar, no hay que demostrar nada. Las cosas son, ponte en el ser, tú eres y no tienes que demostrar, punto. Y la palabra igualdad, que es una palabra preciosa, que nos ha pasado un poco lo que venías diciendo tú, la estamos rechazando. Yo por lo menos a mí, Ministerio de Igualdad, y haces, o sea, todo menos igualdad, ¿no? La igualdad lo tomamos como una palabra buena. Sin embargo, de esto estamos haciendo algo malo, le estamos dando la vuelta al significado de la palabra y estamos haciendo que pierda su valor semántico lo ha perdido. O sea, yo creo que ahora mismo mi hija, por ejemplo, que hay veces que oye no sé qué y me dice, están hablando de la igualdad, yo no me siento identificada, está muy perdida porque no tiene un modelo. No, la igualdad para ella no tiene valor. Dice, al revés, es que yo oigo la palabra igualdad y oigo... Mi cerebro interpreta discriminación. O sea, que eso también es importante, me parece muy importante el valor de las palabras. Muchas gracias. ¿Qué otro por ahí? Ale quería decir algo. Paola. Adelante, Paola. Vamos a dejar paso a Paola, que no la hemos Sí, oído. bueno, mira, lo mío es, yo he participado muchas veces en el Círculo de Mujeres, pero debo compartir. Yo sigo a un chico español que está en Barcelona, que él tiene su propio círculo masculino, se llama Hombres Evolucionantes. De hecho, él es español y su pareja es colombiana. Ella habla mucho de temas de sexualidad, de círculos de mujeres, chaktis, que le dice así. Ha sido, como lo sigo en redes sociales y ha participado en algunos talleres sobre sexualidad con ellos dos, es como el ejemplo del equilibrio entre lo masculino y femenino. Y una de las cosas que él comparte, porque a pesar de que es para hombres, yo también participo en los círculos de hombres. Y de hecho hay círculos mixtos. Y eso es maravilloso porque se genera ese equilibrio, pero sobre todo lo que comparten es que el de poder comprender, no, claro, estamos en un momento en que las mujeres nos estamos como generando sinergia con estos círculos de mujeres, muchos encuentros de mujeres, pero también hay un hombre súper mecanizado, un hombre abandonado, muy materializado, pero desde la comprensión del porqué de la base, también una mujer tiene que comenzar a entender todas sus carencias finalmente, porque los hombres son también porque nosotros los hemos formado, finalmente es así. Entonces, de una otra forma, el que existan círculos masculinos y cada día es más y más y más, eso habla de que hay un despertar. Los hombres son un poco menos rápidos en ese sentido, pero se está viendo más un despertar masculino también. Entonces, era como para compartir que sí hay círculos también masculinos y hay mixtos también, y son una energía muy rica, muy de equilibrio. En mi opinión, ellos tienen que hacer círculos masculinos para absorber energía femenina. Porque están pero muy también hay hombres muy masculinizados. femeninos, hay hombres que obviamente son hombres, pero tienen una energía muy femenina. Y de una otra forma también les falta, en estos círculos de hombres, también se conectan con su masculinidad porque se les ha olvidado. O sea, que una de las cosas que yo he aprendido ahora es al nosotras estar como en este minuto, en esta cosa del hacer, el hacer muy controladoras, muy de dirigir, muy liderar, de una otra hemos minimizado también al hombre que por energía, al ser muy masculinas nosotras, atraemos hombres femeninos. Y finalmente nos terminamos aburriendo. ¿Por qué? Porque finalmente ellos están haciendo cosas que por naturaleza no deben de ser y nosotros por naturaleza tampoco. Entonces, estamos desequilibrados totalmente. Está bien que nosotros queramos ser empoderadas, queramos ser, tener éxito, perseguir nuestros sueños, pero nos hemos ido al otro extremo. Dejando nuestra esencia, dejando nuestra parte realmente del ser y más en el hacer. Y por energía, cuando estamos con una pareja o estamos en busca de pareja, el hombre se va feminizando porque no puede haber dos energías masculinas en un solo sitio, no puede. Y ahí vienen los choques, y ahí vienen los desencuentros. Entonces, esos hombres también están perdidos y tienen esa necesidad y en esa búsqueda de volver a encontrarse con esa energía masculina. Y en estos círculos de masculinos,
de una otra forma es un llamado también a encontrarse en ellos, a su naturaleza, porque se han perdido también. Es eso. Entonces hay de todo, el hombre que no se conecta con nada femenino, pero también está el hombre muy femenino que se le olvidó ser hombre, por decirlo así. Igual para las mujeres. Creo que todo el mundo tiene que crecer, pero ahora nos toca a nosotras. Pero bueno, ¿alguna cosita más que comentar? Pasamos al siguiente nivel. Bueno, no, yo quería Ay, sí, comentar, perdona. sí, o sea, me parece súper interesante que me digas esto del lado de mujeres, ¿no? De tu ambiente, donde hay un montón de mujeres, porque claro, yo lo vivo desde el mundo corporativo, donde estaba rodeada de un montón de hombres, y veo eso, pero claro, en el lado, en industrias de mujeres también pasa lo mismo, porque igual creo que es el mismo mensaje, ¿no? Se nos enseña que para sobresalir y tener logros, tenemos que tener ciertas características que terminan siendo eso. Y bueno, también lo quería hilar con lo que dijo Paola, porque sí, nuevamente, como se nos enseña todo esto, las mujeres terminamos siendo súper masculinas y tenemos dificultad, o sea, yo veo a un par de amigas que son súper exitosas en la industria masculina, en finanzas, haciendo maestrías en Estados Unidos, o sea, súper, hiper exitosas, mis dos amigas más exitosas, y les cuesta y les ha pasado en sus relaciones de pareja, exactamente lo que dice Paola, ¿no? Como que al final el hombre entre que se aburre, como que siente una especie de competencia, no sé, y terminan diciéndoles como eres perfecta, eres increíble, pero eres demasiado como para mí, no te puedo seguir el ritmo, ¿no? Estamos Entonces, solteras. Bueno, nada. No, eso es cierto. Y lo que hablaba antes, me parece que ha sido Eva, ¿no? Y Silvia estaba con el WhatsApp, si no hubiera estado con el WhatsApp lo habría contestado. No sé si ha sido Eva, sobre la energía masculina. Ah, no, ha sido Paola. Pero Silvia lo hizo de otra forma. La reina necesita un ¿qué? Que no recuerdo cómo era. Sí. Espera, el micro que Silvia lo explica muy bien. Es que a mí esos términos personalmente no me gustan. Y los ha puesto un tío. Hablan de los... Vente para acá, que no te ven en Zoom. Que hablan de las 4 partes, tanto en la energía masculina como en la femenina, y las partes de arriba estaríamos hablando de la parte rey, reina, o guerrero, guerrera, y la parte de abajo que es amigo, amante. Entonces hablan un poco, pues eso, que donde está realmente el equilibrio, en un principio nos llama la atención, todo lo contrario, pues es siempre el típico dicho, ¿no? De los polos opuestos se atraen. Obviamente, pues si yo estoy más en la parte reina guerrera por mi situación, porque yo qué sé, porque estoy sola, porque tengo una familia por delante, tengo mi trabajo, ¡buah! Sale mi parte más protectora, más luchadora. Entonces, normalmente lo que a lo mejor en un principio te llama la atención es esa otra energía, en este caso de un hombre, pues más con esa parte de amante que decimos y amigo, ¿no? Los términos que ponía era blandito y perra, ¿no? Sí, es sí. que los términos no me gustan sí, un pelo. Sí, luego los cruces que hacía, ¿no? Cuando una mujer es reina guerrera y coge a un hombre con la parte de amigo y amante, se llamaba la mala perra. Bueno, a mí eso yo no lo comparto, ¿no? Decían esos términos que sinceramente, pero sí es cierto eso, ¿no? Esa parte de energías que tanto en una mujer como en un hombre se dan y que es súper importante el equilibrar. O sea, que hay gente que se cree que por ser hombre tengo que tener esa energía masculina y el hecho de ser mujer energía femenina. Y por supuesto, para nada, tenemos de todo. Pero vamos, eso sería el concepto. Que llevándolo a Enneagrama, llévatelo para allá, no te preocupes. Llevándolo a Enneagrama, una mujer no puede ser un 8 líder y puede estar casado con un 9 de lo que tú quieras, cariño, y se llevan bien perfectamente, no pasa nada. Y no hablamos de, es que porque seas mujer ya no puedes ser un 8 y tienes que ser lo que tú quieras, cariño. Así que vamos a aceptar nuestra esencia sin etiquetar. Hace poquito veía, la semana pasada, un Twitter de una mujer, o sea, un tweet de una mujer que decía, soy programadora, además reconocida, ingeniera programadora, igual que mi marido. Yo estoy en casa cuidando a mis niños, mi marido está en una ponencia sobre la mujer en el trabajo. Él, que debe ser muy bueno, estaba hablando de las mujeres en el trabajo. Quien contestaba, porque me leí los comentarios, montones de mujeres. Tal vez él sea mejor que tú, tal vez no sé qué. También había mujeres diciendo, pero quien tenía que estar es ella. Pero las propias mujeres defendiendo que un hombre puede hablar de lo que es la mujer en el trabajo, ¿no será mejor que a igualdad de conocimientos? Los dos son programadores. Pues que quien vaya sea la mujer.
No, es que ya hay 4 mujeres y hace falta un hombre. ¿Por qué? Pero si están hablando de mujeres, ¿no? Lo que decía antes, ¿quién va a hablar mejor de sexualidad femenina que una mujer? Pero ¿cuántos eventos hay? Es que en este tuit venían montones de fotos que eran para enmarcarlas. La lactancia femenina, o sea, la lactancia de los bebés, pero siempre femenina. La lactancia de los bebés, 4 hombres en la plataforma. Joder, ¿me vas a hablar de lo que tienen los pezones? Claro. Pero al final eso es un asunto que tenemos que acabar nosotros con ello. Y la igualdad no significa equiparación, es decir, llevar a una persona, aunque sea mala, por el hecho de que sea mujer. La igualdad es que nosotros mismas defendamos el que no. Yo me entiendo de esto, yo quien quiero que me hable es una mujer que sabrá de esto. Que las hay y las hay muy buenas. El micro. En la compañía de mi marido, que es una compañía masculina en su mayoría, con toda esta nueva moda, porque desafortunadamente se convirtió en una moda, este tema de inclusión, de igualdad, de la feminidad en las empresas y tal, las mismas mujeres que lideran temas de recursos humanos, de diversidad, de inclusión, de feminidad, en una industria masculina, lo que están haciendo es poner mujeres por cumplir un discurso. Exacto. No porque realmente, a ver, pueda que lo creen, que lo crean y estén convencidas, pero mi marido dice, es que no tiene sentido, o sea, no, yo no estoy discriminando. Mi marido trabaja en recursos humanos, entonces él dice, tengo 4 candidatos, pon 2 candidatos, hombres, 2 mujeres. Es un tema de habilidades, ¿sí? No estoy, que todos los entrevistemos, que estemos revisando pero tengo que poner solo las 2 mujeres que no nos valen para esta posición, solo porque encajen. Entonces, tenemos que cambiar qué está pasando de fondo. Entramos todos a manejar un discurso porque está de moda, porque claro, tiene razón, porque en la superficie se ve muy bien encajar y vende muy bien la inclusión, la diversidad, los premios que ahora las compañías se ganan, y esto no tiene ningún sentido si de fondo no se vive lo que es, porque al final de fondo siguen las mismas creencias, seguimos criando a los mismos niños y niñas que salen a vivir un mundo de lucir, de aparentar, de demostrar, de tergiversar el lenguaje y de banalizar las palabras que sí realmente conectaban, y ya la igualdad no nos vale porque no es igualdad, porque abanderamos un feminismo que no reconoce la masculinidad y necesita es reconocerla, integrarla y validarnos todos, pues desde mi punto de vista, no como una polaridad, sino como un uno, ¿no? Como una totalidad. Exacto. He dicho. ¿Ha visto si ha dado Ale para tiempo, eh? Yo quería Espe, solo... ahora después de Sí. Paloma, Espe, ¿vale? Solo compartir una anécdota muy breve. El otro día, buscando una serie de vídeos en YouTube, me sale un anuncio, los típicos anuncios que salen en YouTube, de un tipo que tiene una empresa creada que se llama Adicto a ti. Y entonces es para mujeres, o sea, él es un hombre y lo que ofrece a las mujeres, según él, de una forma muy exitosa y ganando no sé cuántas cifras de ceros, bueno, esto que se vende tanto, es un programa. Es que ya por la curiosidad lo escuché, el vídeo promocional, porque dije, ¿esto de qué va? Sí, porque ya el título Adicto a ti a mí me salía sarpullido, pero me entró la curiosidad y vi el vídeo promocional. Entonces era muy interesante, porque lo que vende es un programa para mujeres que puedan conquistar a los hombres de una forma muy sencilla, de tal manera que sean adictos a ellas y nunca se separen de ellas. O sea, creando una adicción. Y lo basaba... El argumento que daba era, decía él que era de tipo antropológico. Yo me quedé con la pregunta, o sea, primero lo juzgué y luego me hice la pregunta, ¿será así? De que el hombre, como hombre, solo él decía, se va a quedar con una mujer si puede de alguna forma mostrar como su capacidad de sostener, ¿no? Como el antiguo hombre prehistórico, que era yo soy el que traigo el dinero a casa y yo soy el que te cuido. Como la figura esa del cuidador protector, que él decía que si un hombre no se ve representado en esa figura de protector cuidador, va a acabar abandonando a una mujer.
Me resultó curioso, simplemente lo traigo aquí. Luego yo, claro, no compré el programa, pero sí vi el vídeo promocional, no salía él, era solo su voz y un texto. Me resultó muy curioso, más allá de que lo de la adicción es bastante enfermizo desde el punto de vista psicológico y emocional, pero hablaba de esto. Ahí lo dejo. Bueno. Micro. Que no te escuchan en Zoom. Ahí agregarle la pregunta al video de Paloma, que me parece totalmente ridículo, porque de entrada, adicción quiere decir sin dicciones, o sea, sin palabras, sin voz. Desde el vamos, estás anulada, primero. Segundo, ¿dónde se piensa este hombre que estaban las mujeres de las tribus cuando el hombre salía a cazar? ¿Estaban sosteniendo todo el circo? ¿Eran ellas las que organizaban, las que administraban, las que los niños, las que salían a buscar cosas, a recolectar, no sé si cocinaban o no, pero el hombre a veces estaba, pero ¿cuántos días afuera? Y no se moría la gente porque estuvieran afuera. O sea, discúlpenme, muchachos, pero no sé qué es lo que tienen tanto que demostrar. Pero ya no solo eso, sino que también las mujeres venden esos mismos discursos. O sea, yo en TikTok me encontré con una señora que vendía lo mismo, cómo ser magnética para los hombres. Y sí, cómo conquistar, pero que conquistar está bien, que hacer ese baile en pareja está bien, pero es desde ese lugar de me completas, es desde ese lugar superficial y comprando ese mismo discurso de este hombre, ¿sí? El mismo discurso de lo que vale es lo masculino y yo te tengo que atraer a ti. No hay un equilibrio. Entonces, es el fondo de la creencia, la cultura, la sociedad, cómo seguimos y cómo yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo me lo pregunto y yo lo vivo. Y lo vivo en mi casa y digo, necesito acá más equilibrio. Por lo menos ya lo estoy viendo y estamos empezando a dar pasos, pero podemos hablar mucho, pero desafortunadamente lo traemos desde hace muchos años. Esperanza quería decirnos algo, dame un segundito, porque si no, no la dejamos entrar. Yo lo que quería comentar cuando es que es curioso, pero las 2 veces que peor me he sentido en entrevistas de trabajo ha sido por mujeres. Cuando después de hacer la entrevista y ya estar como ahí, te preguntan si tienes hijos. Y le dices que sí y automáticamente le cambian la cara. Pero y yo, cuando me voy cuando me he ido de la entrevista y he pensado, ¿cómo una madre que tiene hijos puede juzgar el hecho de ser madre? Entonces, ahí me llevo a hace años, 6 años, estuve en un taller que impartió Inmaculada Martínez, que es una mujer maravillosa, una sexóloga, y ella decía que el problema que hay en la sociedad actual es que nos tenemos que volver a reeducar. ¡Ay, la gata! Que nos tenemos que volver a reeducar. Y ella decía que hacía talleres en empresas y que ella había percibido, o sea, ella decía que una empresa, y para que la gente que había allí entendiese que lo que era necesario era integrar lo femenino y lo masculino, hizo 3 grupos, uno solo de hombres, uno solo de mujeres y uno mixto, y tenían que hacer el mismo proyecto de los 3 en un tiempo. Y ella decía luego, cuando le hablaba a ellos, que el grupo que solo trabajó la mujer, solo las mujeres, no terminaron en tiempo, porque divagaron, porque ellas pensaban y ya los pusieron que siempre podría ser mejor, con lo cual no terminaron. El grupo de hombres lo terminaron súper rápido, les faltaba mucha alma, y el grupo que lo consiguió fue el mixto. Entonces, el hombre marcaba un poco venga, fuera, aquí y ahora, y ellas le ponían lo bonito. Entonces, ella lo que nos insistía en ese taller, que para mí fue como muy de esto de darte cuenta, es la importancia de la integración y de la reeducación, y que todo es necesario. Y yo creo que eso es lo que nosotros, o yo como madre, intento cambiar en mí para poder transmitir a las nuevas generaciones que vienen. ¿Qué trabajo más importante de la educación?
Sí, tal cual. Y eso me parece que es lo que me refería al final del libro, ¿no? Que al final se necesita el masculino, pero ese masculino sano, no ese masculino que antes nos llevó a sobreexigirnos y a creer que nunca somos suficientes y etcétera, sino ese masculino más compasivo, pero que sí da la estructura, da el paso práctico, da el hacer y no quedarnos pues en el soy, atraigo, ¿no? Entonces se necesita un poco de los dos. Y lo otro que quería comentar es sobre este tema, que sí, o sea, a ver, yo sí, así como las mujeres, la energía femenina tiene mucho más esta parte que le gusta, le nace, es algo innato de nutrir, criar. También es verdad que al hombre, a la energía masculina, le sale algo innato, y yo lo he hablado con mi novio, yo le he preguntado, el ser el proveedor, quizás por las cavernas, no sé, pero ser el proveedor, o sea, y le motiva y le gusta sentir que él trabaja para mantener a su familia y a sus hijos o a quien sea, ¿no? Entonces, siento que no hay que demonizar ninguno al final. Y eso no significa que la mujer también no pueda trabajar. O sea, yo personalmente quiero trabajar, quiero ser emprendedora, quiero tener mis negocios y eso, pero siento que la motivación es distinta. O sea, él me decía a mí, sí, o sea, sí, mi novio tiene 2 hijos, ya no son míos, pero él me decía, a mí sí me llena demasiado pensar en que todo el trabajo que estoy haciendo es para ellos y bueno, para ti, lo que sea, ¿no? Pero, y yo decía, claro, a mí también, pero no me llena desde ese lugar de quiero proveer, sino me llena desde un lugar de quiero conectar con esto que me encanta, quiero ser inspirada y a partir de eso generar mi independencia económica y todo eso, pero es desde otro lugar, ¿no? Entonces, nada, creo que ambos son valiosos. Muchas gracias. Damos por acabado ya el tema y lo doy por acabado. Yo quiero decir una cosita pequeñita, pero es pequeñita. Venga, Paola. Sí, súper chiquitito, mira. Yo creo que la esencia de todo, o para recordar, es que es el esperma que va al óvulo, no el óvulo al esperma. Esa es nuestra naturaleza, no tenemos por qué hacer mucho esfuerzo. Es el hombre el que siempre se ha movido y desde ahí, y por eso se tiene que esforzar más. Y es eso, nada más. De hecho, ahí viene. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias. Voy a aprovechar el mensaje de Ale, quédatelo por ahí, no te preocupes. El mensaje de Ale para referirme a la memoria de especie. Todos tenemos una memoria de especie, todos tenemos un pasado antropológico muy cargado que nos hace que cada vez que tomamos una decisión, uno de los filtros es por nuestra memoria de especie. Por nuestra memoria de especie a muchas personas le dan fobia a las arañas, no aguantamos las ratas. Memoria de especie para intentar evitar plagas, infecciones y demás de cosas. Sí, a la memoria de especie le vamos a dar las gracias, está ahí por algo y la podemos ir cambiando, pero se va a cambiar con mucho tiempo porque la hemos adquirido por muchísimo tiempo. Voy a hablar de la memoria de especie refiriéndome a coaching sistémico, aprovechando una noticia que está esta semana estallando por todos los lados, la gestación subrogada, que algunos dicen que no metemos con Ana Obregón porque es una mujer. Voy a hablar de la gestación subrogada en el coaching sistémico, en el modo sistémico. A mí me gustan las constelaciones, me parecen son interesantes, pero acompañadas de coaching. Sin acompañar de coaching no valen para nada. Conocemos personas que son adictas a ir a constelaciones y están en el mismo lugar de siempre esperando que la constelación sea una cosa mágica que les cambie la vida. La constelación te puede dar una idea para que tú cambies creencias, simplemente. Pero ¿qué ocurre con los hijos de gestación subrogada dentro de lo que hablamos de constelaciones? ¿La constelación qué es? La energía. Todos sabemos que no solamente heredamos la nariz, no solamente heredamos los apellidos, no solamente heredamos el carácter de los padres, eres igualito que tu abuelo. Decía Maricruz, yo he cogido muchas cosas de mi padre, seguro que de tus abuelos también tienes cosas. Y es que nos afectan hasta 7 generaciones, de forma directamente genética, por ADN. A mí me han tenido que hacer hace nada un estudio, bueno, están en La Paz, me tienen que llamar para hacer un estudio genético de por qué yo fabrico sola el colesterol. Y claro, cuando yo dije, mi abuelo se murió de un ictus, directamente dijeron, aquí hay algo genético, heredó lo malo, heredó lo bueno y heredó memorias, de ahí la memoria de especie. ¿Qué ocurre con un hijo que nace en una familia o que está en adopción o que nace por gestación subrogada, que se ha puesto muy de moda?
Gestación subrogada, vientre de alquiler. Ves que yo lo digo denigrante, ¿no? Porque es que a mí no me gusta. Vientre de alquiler, es decir, alquilo a una señora, la pago un dinero a una señora para que lleve dentro de su cuerpo unos óvulos fecundados con un determinado semen y entonces ella pone su útero y crece en el útero de otra persona, que realmente no es la madre porque su óvulo no era su óvulo, pero del cuerpo y de las emociones. Ese bebé cuando nace sabiendo que esa señora es su mamá. Los 9 meses de embarazo, las emociones de la madre, los pensamientos de la madre han nutrido a ese niño. O sea, no es una cosa que te crezca aquí, como el que crece una planta, un poto y te regalo el poto. Pues no, pero parece que hemos deshumanizado todo tanto, es mi opinión, te veis que meto también mucho mis creencias. Sin meterme en que yo lo veo una compra de bebés, una trata de blanca ilegal en España, por suerte, voy a hablar del sistémico. Cuando 2 bebés gemelos o mellizos, es que me confundo, los que han nacido del mismo embrión, o sea, del mismo óvulo, gemelos, cuando son separados sin que los bebés lo sepan, los bebés saben que algo pasa, lo perciben, porque somos puñal energía, y lo percibes. Los niños adoptados saben que algo pasa con ellos si no se lo han dicho. Y cuando se lo han dicho tienen la necesidad apremiante de saber cuáles son sus orígenes. No porque sus padres sean malos, sino porque necesitan conocer sus orígenes. Todos necesitamos eso. Así que en una constelación con niños adoptados o con gestación subrogada, en la constelación tiene que aparecer sus orígenes, sus padres biológicos, con todo su árbol, y sus padres adoptivos también. E incluso podrían aparecer las personas que han participado de la gestación subrogada, porque son parte de su árbol biológico, su árbol emocional, su árbol de energías que heredan. Ese bebé debe de saber por dónde ha llegado. Y no solamente por temas médicos, que también, porque como mi colesterol es heredado, tengo afecciones del corazón que son genéticas, es decir, alguien de mi pasado las sufrió y yo las heredo, el bebé va a heredar, igual que va a heredar enfermedades y salud, longevidad y todo esto, va a heredar memorias y no va a saber por dónde viene. En sistémico, una de las peores situaciones son los excluidos. Hay que reconocer a los excluidos. Decía Bert Hellinger, que es el padre de las constelaciones, que de hecho lo llamaba así, los órdenes del amor. Y todo tiene que llevar un orden y tienes que reconocer a lo que está excluido. Nadie puede sentirse excluido, tienes que hacer un trabajo de reconocimiento. Si ese bebé en un útero aparte ha sido excluido de su sistema familiar, tiene que ser reconocido en su sistema familiar. Él tiene que reconocer su sistema familiar, que van a ser 2. Por un lado el biológico, por otro lado el legal, dentro de la legalidad. ¿Se entiende? Así que siempre que tratemos con esto, y tuve que trabajar más con bebés, lo mismo, espero que no sea legal en España, pero cada vez están dando más figuras de ese tipo, debido a la variedad de familias, pues ha estallado con Ana Obregón, pero no se estalló con Miguel Bosé, no estalló con Tita Cervera, no estalló con... Hay montones de parejas homosexuales que tienen niños por gestación subrogada, que se van a enfrentar a esos problemas futuros, porque la energía te dice, aquí algo pasa, yo no estoy bien y no sabes el qué. Si haces una constelación puedes empezar a verlo, a percibirlo. En sistémico decimos, el problema no aparece para ser solucionado, aparece para ser visto. Es necesario verlo y al excluido es necesario decir, te veo, te reconozco, estás aquí. Tanto si es un aborto como si es vientre de alquiler, adopción, abandono o cualquier cosa de esas. Solamente por traerlo al día de hoy porque está muy... hay debates por todos lados.